Hola, nosotros somos el grupo analítico y venimos a presentarle hoy día lo que son los costos a corto plazo. Nuestro grupo está contado por los integrantes de Alejandra Canaza, Carlos Robles, Karina Menacho, Juan Pablo Teixeira y mi persona Jorge Aureliano. Como respectivo índice de lo que venimos a hablar hoy día es el siguiente. Ustedes ya les pueden chequear. Y para empezar con el primer tema o con el primer punto, tenemos los objetivos de los costos y el beneficio o utilidad para el productor. Bueno, el objetivo de los costos y el beneficio para el productor es más que todo maximizar la utilidad o ganancia mediante la gestión y el control de los gastos de producción, ya que esto se logra al conocer los costos para tomar decisiones informadas sobre el precio, evaluar la rentabilidad del producto y utilizar el análisis de costo-beneficio para elegir proyectos que generen un retorno positivo. Como punto número 2, tenemos lo que son los supuestos a considerar en esta teoría para el corto plazo. Bueno, uno de los primeros supuestos que tenemos dentro de esto es que al menos un factor de producción es fijo, ya que generalmente consta del capital, la maquinaria o las instalaciones. Como segundo punto tenemos ya que solo algunos insumos pueden variar. Estos son como el trabajo o las materias primas. Como tercer punto tenemos que la empresa enfrenta la ley de rendimientos marginales, ya que es decir, que al aumentar el factor variable, el producto marginal eventualmente disminuye. La tecnología se mantiene constante, ya que debido a la presencia de factores fijos y la capacidad instalada limita el nivel máximo de producción. Muy bien, continuando con la exposición, tenemos lo que es el costo económico y lo que es el costo contable y cuál sería su diferencia. Empezamos con el costo económico. Es el valor monetario de los gastos reales y documentos en los que incurre una empresa eh, para producir un bien o prestar un servicio. Utiliza la elaboración de estados financieros como el estado de resultado, el cálculo de impuestos y la evaluación de rentabilidad histórica que tiene el negocio. A cambio, el costo contable es el costo total en el que incurre una empresa, incluyendo tanto los gastos monetarios que tenemos como el valor de la mejor alternativa a la que se renuncia. Esto se ve en la toma de decisiones, en la evaluación de eficiencia de la asignación que se les da en los recursos. Ahora, ¿cuál es su diferencia? Tenemos que su diferencia de los costos contables con los costos económicos son los costos contables son costos directos que abarcan las necesidades empresariales como la nómina, los costos de producción y los presupuestos de marketing. Ahora, tenemos que los costos económicos incluyen los costos contables y los costos implícitos, que son gastos teóricos o potenciales como los costos de oportunidad. Ahora voy a definir lo que vienen a ser los costos de oportunidad, costos explícitos y costos implícitos. Por un lado, el costo de oportunidad es el valor o beneficio de la alternativa que no escogimos al tomar una decisión, cuando se tienen dos o más alternativas. El costo explícito viene a ser un desembolso de dinero del uso de recursos productivos del negocio o empresa que implica un registro contable. Los costos implícitos vienen a ser los costos de oportunidad de los recursos propios de la empresa que no implica un registro contable. La diferencia entre estos tres viene a ser lo más importante. El costo de oportunidad viene a ser el valor de la alternativa renunciada. El costo explícito es un pago monetario directo por usar recursos. Y el costo implícito es también un costo de oportunidad monetario de el uso de recursos propios de la empresa. La relación con el dinero entre el costo de oportunidad viene a ser que este puede o no involucrar dinero. El costo explícito siempre implica una salida de dinero y el costo implícito viene a ser que no implica dinero. Eh, por el otro lado, el registro contable es que no se registra directamente en libros. El costo de oportunidad, el costo explícito sí implica un gasto o costo y el costo implícito no, viene a ser a que no se retira ni ingresa dinero, simplemente es un análisis económico.
Ahora vamos a pasar a exponer la parte de los costos fijos. Los costos fijos son los costos que no cambian con la producción en el corto plazo. Por ejemplo, tenemos los alquileres, la maquinaria, los salarios administrativos. La empresa los paga aunque produzca cero unidades. Ahí tenemos cómo la gráfica se mantienen estos costos. Los costos variables cambian proporcionalmente en base a la cantidad producida, por ejemplo, las materias primas, las horas de trabajo de los operarios, y ahí vemos cómo los costos fijos se mantienen mientras que los costos variables van aumentando mientras más aumenta la cantidad. Los costos medios. El coste medio de producción se obtiene dividiendo el costo total sobre la cantidad producida durante un periodo determinado de tiempo. Lo que nos dice es el costo medio de producción de un producto. Los costos marginales. Los costos marginales son iguales a la diferencia del costo total sobre la diferencia de la cantidad. Es el costo de producir una unidad adicional. Es la curva clave para decidir cuánto producir. Suele ser decreciente al inicio, eficiencias iniciales, y luego creciente, rendimientos que son decrecientes. Ahí tenemos la curva del costo medio y el costo marginal. ¿Qué sucede si se cruzan las curvas del costo medio y el costo marginal? Como lo vimos anteriormente, se tocaban, pero ahora vamos a ver qué sucede. El costo marginal siempre corta el costo medio en su mínimo. Esto ocurre porque cuando el costo marginal es menor que el costo medio baja. Cuando el costo marginal es mayor que el costo medio sube. Por eso las curvas se cruzan. Significa el punto mínimo del costo medio. El cruce indica el nivel de producción eficiente en el corto plazo. Producir menos implica costos por unidad altos. Producir más incrementa el costo por producir una unidad. Conocer este punto permite fijar la escala óptima de producción. ¿A qué se refieren los costos de corto plazo y cuáles son sus supuestos? Definición y supuesto. Los costos de corto plazo son los gastos de producción en un horizonte temporal donde al menos un factor de producción es fijo, invariable, típicamente el capital o la planta. Los costos asociados se dividen en fijos y variables. Supuestos clave. Número 1. El factor fijo. Existe al menos un factor de producción que no se puede modificar. Ejemplo, maquinaria, edificio, generando el costo fijo total. Después tenemos el número 2, que es factor variable. Los demás factores pueden ajustarse. Ejemplo, mano de obra y materias primas, generando el costo de variable total. Y el número 3, rendimiento decreciente. La producción está sujeta a la ley de rendimientos marginales decrecientes. Esto realiza los rendimientos diferenciales. Y con estos 3 factores podemos llegar a tener supuestos clave. Bueno, en el ejercicio que vemos, el corto plazo es simple. Tienes gastos que no puedes cambiar, como por ejemplo el costo fijo, como el alquiler, y el gasto que sí cambian, como por ejemplo los costos variables, como harina o los sueldos. En el gráfico superior se ve que los costos fijos siempre pagas lo mismo, es en la línea plana, y los costos total es la suma de los dos, los fijos más los variables. Y obviamente en el viaje de la eficiencia, la curva de U, ahora vamos a ver el costo por la unidad, que en el gráfico inferior es lo que nos cuesta hacer un pastel en promedio. ¿Y por qué empieza alto al inicio? El alquiler en el costo final cae todo sobre pocos pasteles, lo cual eso significa que somos ineficientes. ¿Y por qué baja? A medida que hacemos más y repartimos el alquiler entre más pasteles, eso significa que somos más eficientes. ¿Y por qué sube de nuevo? Es porque contratamos demasiada gente para el mismo espacio. Por ejemplo, el horno fijo. Se estorban y la producción extra que aporta es mínima. Esto se llama rendimiento decreciente. Obviamente que si miramos eso lo vamos a encontrar en el gráfico de la derecha.
Y en el costo marginal es lo que nos cuesta hacer un pastel más. Fíjense en la X que forma en el costo marginal. Si el costo del pastel extra es más bajo que el promedio, entonces el promedio baja. Si el costo del pastel extra es más alto que el promedio, entonces el promedio sube. Entonces, mediante el ejercicio, la empresa debe buscar siempre estar cerca del punto donde el promedio esté más bajo, porque es allí donde tiene su máxima eficiencia operativa. Continuando con lo que es la última pregunta, que serían economía y deseconomías a escala. Tenemos el concepto de cada uno. Economías a escala hace referencia a una ventaja en materia de costos que experimenta una empresa cuando incrementa sus niveles de producción. Estas ventajas se obtienen en una relación inversa entre el costo fijo por cada unidad y la cantidad de productos que se fabrican. A mayor producción, menor será el costo de la unidad. Como resultado, tenemos que las economías a escala suponen un descenso en los costos variables promedio con un aumento en la producción. Ahora, las deseconomías a escala sucede por la ineficiencia y sobrepasar la capacidad óptima que se tiene en la producción, lo que supone un incremento en los costos promedio y origina un rendimiento decreciente en la escala. Ahora, dicho de otra manera, la deseconomía a escala se hace patente cuando el costo promedio que se tiene de largo plazo de la producción aumenta al mismo ritmo que lo hace la producción.